difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de las producciones. Radio México deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a Genius Radio. Aquí compartimos tus sueños porque todo es posible. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí a Genius Radio en un programa más aquí conmigo. Y hoy tenemos un programa sumamente especial porque tenemos de invitada a Verónica Moreno, que ha dedicado 17 años de su vida a la protección de los derechos de la familia y también fue maestra de historia, y por aquí estaremos hablando de todos los temas interesantes que este mundo conlleva. En un momento regresamos, por favor no se vaya, y si lo estás viendo en Facebook, adelántale, que en un momento regresamos. Con Genius Radio. Regresamos más Genius Radio. Bien, estamos de regreso aquí en Genius Radio. Como ven, ya está aquí nuestra invitada Verónica Moreno. Verónica, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué padre, mira, ¿cómo te trata esta ciudad? ¿Cómo te trata el tráfico, la gente? ¿Cómo vienes? ¿Cómo estás? Bien, ya sabes, con el estrés de siempre, sí, por el tráfico, pero afortunadamente esta ciudad es maravillosa. Fíjate que he escuchado mucho que en otros estados de la República dicen, no, que los chilangos ya están acostumbrados bien al tráfico, y sí, la verdad es que sí, ¿no? O sea, ya el tráfico forma parte de nuestra vida cotidiana y bueno, ya tenemos callo, ¿no? En ese aspecto. Ya. Así sí, que cualquier cosa somos inmunes al tráfico, cualquier totalmente. Cosita. Bueno, pero para los que no te conocen, tú eres
Abogada de profesión, ¿estamos de es. acuerdo? Sí. ¿Cómo decidiste estudiar abogado? Porque muchas personas a lo mejor tienen como un tabú por ahí del derecho, ¿no? De que ya está muy choteado, ya hay muchos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué elegiste estudiar derecho? Bueno, mi historia es muy larga. Tenemos mucho tiempo para Bueno. mucho tiempo para escucharte. Fíjate que yo siempre quise ser abogada. Sí. Siempre. Vengo de una familia de abogados. Mi abuelo De fue... tradición. Sí, claro. Mi abuelo paterno fue abogado, fue político, fue secretario de gobierno del estado de Hidalgo, diputado, senador, Sí. etcétera, ¿no? Por todo el gabinete pasó, ¿no? Ajá, pero de Hidalgo. Sí. De hecho, él ayuda y aporta para la expropiación petrolera con Lázaro Sí. Cárdenas. Bueno, fue muy Oye, qué famoso interesante. por allá. Sí. Por eso también el match de la historia. A mí me encanta la historia. Ahorita vamos a hablar, Pero, porque exacto. como para los que no apenas nos están sintonizando, ella fue maestra de historia, ¿no? Entonces es un match un poco diferente el hecho de estar estudiando derecho y aparte impartir historia, ¿no? Pero bueno, me dices que fue fue tradición tu elección. Exacto, sí. Y además, pues en la secundaria mis maestros me decían la abogada. La abogada. Fui la jefa de grupo durante toda la secundaria Sí. y entonces todo el mundo ya. Defendías al débil, ¿no? También. Claro. Mis amigas. Sí. Que les mando un saludo a la Luz Casanova. Un saludo Todos. ahí a Luz Casanova. Y bueno, ¿cuáles serían tus mejores recuerdos de esa bonita experiencia de estudiante? Bueno, la verdad es que estudiar Derecho en la Facultad de Derecho, en la Sí. universidad más hermosa que es la UNAM, Sí. creo que es algo hermoso, es algo maravilloso, es una experiencia increíble. El Derecho se presta para que tengas amigos, Sí. para que tengas conocidos, referencias, ya sabes, ¿no? Sí. Fíjate que yo he escuchado mucho que hacen una comparación muy a menudo en las universidades de Estados Unidos con las de México. Y ese amor que tienen por las universidades allá en Estados Unidos, ¿no? Que camisetas, playeras, chamarras, todo. Pero aquí en México también es algo similar. No sé por qué hacen tanto esa diferencia si aquí en México ves a gente con una estampa en su auto de la UNAM, de la Facultad de Derecho, de las FEST, ¿no? De que también tienen ese amor por la universidad y por el Politécnico, ¿no? Que Claro. también son de las dos grandes universidades aquí Claro. en México, ¿no? Pero bueno, historia universal. ¿Cómo sientes esa palabra? ¿Qué sientes al escuchar historia universal? Bueno, mi reto más grande Sí. era hacer que mis alumnos se metieran a la historia y Sí. la quisieran y se identificaran. ¿Qué prefieres tú impartir, historia universal o historia de México? Siempre impartí historia universal. Y siempre historia Ajá. universal. Entonces es más de guerras, más de tratados. Sí. Por ahí dicen que si no conoces tu historia estás condenado a repetirla, ¿no? Sí, es la única forma en la que tú puedes prevenir tener que cometer los mismos errores, pero el ser humano nunca escarmienta. Oye, y en tu plan de estudio o en tu plan de trabajo, ¿cuál era el tema que dices, ay, ahí viene el bueno? ¿Cuál sería? A mí me encantaba explicarles cómo nace el socialismo Sí. y la diferencia con el capitalismo, es decir, después de la Segunda Guerra Sí, Mundial. después de 1945. Después del 45, exacto. Oye, toda esa revoltura de terrenos, ¿no? De la parte socialista, la parte americana, y por ahí también llegó a ser una parte Francia, ¿no? Pero la decidió, Bueno, y Alemania, ¿no? Que queda dividida sí, totalmente. que queda dividida por el muro de Berlín. Exacto. ¿Ese era tu tema? ¿Ese era tu fuerte? Pues me gustaba mucho. Les ponía una película divina que se llama Adiós a Lenin. ¿Dios a Lenin? Adiós a Lenin. Adiós a Lenin. Ah, buenísimo. ¿Estará en Netflix? Yo creo que sí. Sí, está en Netflix por ahí Sí. para que le echemos un ojo. Veanla, está- ¿De qué se trata está más o preciosa. menos? Haciendo una pequeña sinopsis, Sí. te enseña exactamente cuál era la diferencia entre vivir en el socialismo y la caída del muro de Berlín y la entrada del El capitalismo. del capitalismo, que Sí. entra Coca-Cola, bueno, no sé, McDonald's, pero ¿no? todo eso, Sí, sí. claro, por supuesto. Está muy padre, muy bonita, es emotiva, es una comedia, Sí. muy padre. Por ahí la Guerra Fría, ¿no?
véanla, está padre. Oye, fíjate que ya hablando de ese tema de películas, hay una gran variedad de películas que hablan exactamente de eso, ¿no? De la división entre el muro de Berlín, de la parte socialista y la parte capitalista. Y toda la trama que tienen muchas películas de estas son de que cómo la gente se iba a visitar a sus familiares que estaban en el lado socialista o capitalista, ¿no? Que por lo regular era más del lado socialista, emigraban al capitalista, ¿no? Así es. Y también por ahí si pueden echarle un ojo por ahí hay videos en donde cómo era de extenso el muro de Berlín, ¿no? O sea, mucha gente piensa que tiene algo chiquito, algo angosto, pero en realidad eran avenidas de muro, ¿no? Entonces por ahí torres de vigilancia, torres de ¿cómo se le llamaba? Tienen un nombre donde los interrogaban. Pero no era un interrogatorio amigable, era un interrogatorio de ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? Sí, era muy difícil. Era algo muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Oye, ¿y cómo haces este match de historia con el derecho? Bueno, en realidad yo empecé a litigar en materia familiar, justamente por una casualidad, ¿no? Platícanos, ¿cómo fue esa casualidad? Bueno, yo llego a la secundaria que me tocó, ¿no? Que me asignaron para dar mis clases. Y de repente, ¿fue en secundaria? Sí, en secundaria. Fue en secundaria, Ajá, entonces te metiste a la Secretaría de Educación Pública. Pero es la cueva del lobo, ¿no? Es como domar rebeldes en la secundaria, ¿no? ¿O cómo ves eso? Bueno, a mí me encanta. ¿Sí? Me encantó, fue una experiencia maravillosa. Aprendí más yo de mis alumnos. Porque fue poquito más de una década, ¿no? De que impartiste clases. 15 años. 15 años. Así es. No, hombre, pues ya tienes callo ahí con los rebeldes de la secundaria, ¿no? Pero bueno, llego neófita totalmente y me dicen, maestra, vas a ser tutora de este grupo. Y yo, ¿qué es tutora? ¿No? Porque, bueno, uno como abogado dices, tutora, comprende un todo, ¿no? Sí. Y entonces agarro mis manuales y me pongo a leer como buena abogada qué era la tutoría y en qué consistía y cuáles eran mis obligaciones. Y pues me metí. De pronto una alumna empieza a faltar a la escuela y dentro de mis funciones decía hacer que mis alumnos pues no falten, no desertaran, y me di a la tarea de ir a su casa. Y fui a su casa. Como película, ¿no? Sí, sí, así me sentí. Toco la puerta. Eran casitas muy humildes de cartón, así le decían. Y entonces toco y me abre una señora con la cara totalmente desfigurada, morada, y le digo, señora, ¿qué le pasó? Me pegué. Digo, sí, supongo que sea de verdad, pero muy fuerte. Le digo, ¿y su hija por qué no ha ido a la escuela? Mi hija está peor. Y suelta en llanto, ¿no? Dice, pero ya pedí ayuda y no hay quien me ayude y él sigue golpeándome y él sigue haciendo. Y le digo, oiga, ¿sabe qué? Yo soy abogada. Nunca he litigado en materia de nada, porque yo quería hacer otra cosa. Yo quería hacer política, yo quería hacer... Querías dar el discurso notaria pública, ¿no? Ese era mi perfil, según yo. Y le digo, vamos a aprender juntas. No, pero yo no puedo pagarle. No, es que no le estoy cobrando. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Ese poder femenino, ¿no? Claro. Y lo logramos. Oye, qué padre. Y regresamos a esta niña a la escuela y la señora pues estaba muy contenta, pero de pronto me empezó a llegar más gente. Maestra, que usted es abogada, ayúdeme. Se empezó a correr la voz, ¿no? Espérame, yo no trabajo en eso ahorita, ¿no? Y así me metí al mundo del litigio y al mundo del derecho familiar. Oye, de verdad, es una historia bastante increíble, de muy película. Bonita, muy bonita. Porque pocas personas tienen una historia para hacer match, ¿no? Con a lo que se dedican y a lo que fueron. Entonces tú encontraste una buena forma de encontrar tu camino, ¿no? Muy bonita. Y bueno, eso me agrada porque siempre tienes un contacto, un apapacho con tus alumnos. ¿O cómo percibías que te veían tus alumnos? Como la maestra buena onda, como la que siempre me reprueba, la que, no sé, ¿cómo sentías que te percibían los alumnos? Mira, yo siento que me gané el cariño de muchos
Sí. Logré introducirlos al mundo de la historia de una manera muy siempre muy hay un afable. maestro, ¿no? Que tiene siempre en la mente de que, por ejemplo, yo tengo en la mente un maestro de historia que la verdad me enamoró de la historia de México, de Universal. Es por eso que siempre he estado como investigando, viendo documentales, México Bárbaro, todo ese, Sí, claro. toda esa cuestión de México me fascina. Entonces, tú eres para algún chavo que de la secundaria que ahorita ya esté en universidad, que ya esté trabajando, siempre va a estar en su mente Pues en mira, gran parte de su vida. no sé si les gustaba mi clase o les caía bien yo. Sí. Pero tengo muchos alumnos que afortunadamente tengo cercanía todavía de muchas generaciones, pues imagínate, 15 generaciones. Sí, 15 Y me generaciones. me buscan en Facebook y bueno, algunos están trabajando Y es bonito, conmigo y decidieron estudiar Derecho que porque les gustaba lo que yo les platicaba y Es la inspiración para muchas personas. pues sí, yo creo que sí, para muchos. Y yo, bueno, creo y les reconozco que lo han hecho muy bien. Y yo sigo siendo su maestra, dicen Sí, ellos. sí. Sigue siendo mi maestra y Sí. bueno, La Miss Vero. sí. La Miss Vero. Oye, es raro, ¿no? Que a lo mejor tú tengas en la mente, oye, yo voy bueno, cuando estamos estudiando lo que sea, tienes simplemente un perfil, como dices, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta que a lo mejor no era la política tu camino? Yo creo que te van llevando, las los rumbos, cosas. pero en particular el hecho que marcó mi desviación de camino Sí. fue casarme. Sí, Sí. me caso y tengo un bebé y en ese momento dije, ¿qué quiero? Sí. ¿No? Y decidí mi familia en principio y por eso busco un trabajo que me generara el sentimiento de que soy útil. Sí. Y Sin que te des- permitiera ajá, sin no descuidar a tu mi familia, bebé, claro, sí. exactamente. En principio el primero y después me volví a embarazar y tengo otro maravilloso hijo, ¿no? Sí. Entonces, pues son mi inspiración y por ellos decido lo que decido, ¿no? Y adiós política y adiós. Y hay un nuevo camino, ¿no? Sí, claro. Pero siempre es bueno ahí Sí, tener claro. siempre salir o ver detrás de la barda, ¿no? Siempre abrir el panorama de lo que hay. Pero 15 años se dicen facilísimos. 15 años se dicen fácil, pero ¿qué fue lo más difícil en esa trayectoria de maestra, de ser docente? Bueno, lo más difícil para mí, yo siempre hice un clic padre Sí. con los jóvenes. Me considero de un corazón muy joven. Sí. y bueno, por mi perfil y el derecho familiar me hace entenderlos más, me hace comprenderlos, me hace apoyarlos, Sí, claro. me hace acompañarlos todo el tiempo. A mí me decían mis compañeros de trabajo que yo parecía una mamá patito, porque a donde yo iba, mi grupo de tutoría iba. Entonces, si yo estaba sentada acá, ellos iban para acá. Y si yo iba para allá, ellos iban para allá. Siempre estaban persiguiéndome. Aparte también siempre es importante el contacto que tienes con la gente, ¿no? Mucho. Si a lo mejor en tu casa no te entienden Mucho. o no te escuchan, y siempre en la escuela hay alguien que te apapacha, que te dice cómo hacer, yo creo que es muy normal, ¿no? Que Sí. que te arrimes con esa Sí, persona. la verdad es que mi salida de la Secretaría de Educación Pública fue muy triste. Me sentí con mucha impotencia. ¿Por qué? Es un caso muy difícil, muy complicado, pero había y hay todavía en la secundaria un maestro que abusaba de mis alumnos. Eso es algo fuerte, pero platícanos, Es ¿cómo fuerte, fue? y O me sea, siento ¿cómo fue sumamente el problema, frustrada. no? Porque todo surge de un problema, ¿no? Todo surge de un problema. Mira, yo ya más o menos había advertido algunas. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo algunos sospechaste focos. a lo mejor que había algo raro? ¿Notabas a lo mejor la actitud de las chavas un poco diferente No, con porque él? ¿O cómo era?
de los niños. ¿De los niños? Él tenía así como, o tiene como cierta afinidad para los niños, para los varones. Y entonces yo notaba, llegaban mis niños tarde a clase, y yo, ¿por qué llegaste tarde? Es que me quedé con tal maestro y... Que hasta cierto punto puede decir, es normal, ¿no? A lo mejor le faltaba revisar una tarea. Siempre se quedaban algo, a limpiar el salón. Pero raro, ya diario. Siempre se quedaban a limpiar el salón y yo decía, ¿pero por qué a limpiar? Le digo... Está muy limpio, ¿no? ¿O a qué veniste, no? A estudiar o a limpiar. Pero bueno, finalmente ya los niños se destaparon. ¿Cómo fue esa transición de destape? Pues hablaron contigo. Hablaron conmigo dentro del grupo, porque ya había como mucha presión de a lo mejor de tener que decirlo y manifestarlo, porque ya no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Sí. Cuando uno levanta la voz, los demás siguen y siguen, ¿no? Y decían, díselo a la maestra, es abogada, ella nos va a ayudar, díselo. Y yo dije, Dios. Y en el momento que... Pues díganmelo. No, o sea, yo creo que fue un momento de tensión del grupo. Muy tenso, muy fuerte, desafortunadamente. Porque en la secundaria, ¿qué tienes? 11, 12, 13 años. O sea, eres un niño, eres alguien muy inocente que apenas está descubriendo la vida. A las novias, los problemas. Tu sexualidad, ¿no? Sí, o sea, tu donde sexualidad. Te empiezas a identificar. Sí. Y es y se crea ese momento de tensión en el salón. ¿Y cómo te lo dijeron? ¿Cómo fue? Pues así, maestra, es que este señor, no sé si quieras que diga el nombre y ya de una vez. Sí, tú dilo, lo destapamos. El maestro Franz de música de la secundaria 157. Ese señor los besa, maestra, es que nos siente en sus piernas, nos pone la pluma en la mano y dice, si te dejas tocar tal, te toca tanto, si aquí tú ponte lo que quieras. Y él les metía las manos dentro de las camisetas, adentro de las pantalones. Y todo eso te lo dijeron en ese... Todo. Sí. Yo me moría ¿Y tú, o sea, del coraje. Aparte no lo podías creer, ¿no? No, o sea, sí lo podía creer, porque yo ya había tenido varios encuentros con ese señor, porque me fastidiaba que los besara en el cachete. Sí. ¿No? Los jalaba y los porque besaba. Siempre tiene que haber un respeto, ¿no? Y yo, oye, no puedes hacer eso, no puedes tocar a los niños. O les apretaba sus barritos, ¿no? Y yo, ¿por qué les haces eso? Les vas a provocar un problema. Ya, maestra Berito, no se meta. Sí. Ya, maestra Berito, puro así, ¿no? Bueno, al final te sientes como con mucha presión, porque como abogada pues tienes muchas acciones, pero como maestra no. Como maestra tienes que seguir un protocolo. Y antes que abogada dentro de la SEP, pues yo era maestra. No podía. Como tal, tú eres la autoridad dentro del salón y tienes pero dentro del salón, pero tengo autoridades arriba de mí. Sí, claro. Entonces tienes que darle ese seguimiento. La subdirectora, la maestra Silvia, el maestro, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es el director. Bueno, sí me acuerdo, José Luis. Todos ya lo sabían. Ya tenían muchas quejas de él. ¿Y hicieron de la vista gorda? Claro. Voy a la SEP y les digo... No puedes tapar el sol con un dedo. No. En algún momento de eso tenía que explotar. Pero voy a la SEP y les digo, a ver, está pasando esto. Mi director me está haciendo moving horrible. La subdirectora igual. Me aislaron de todo el mundo. Me quitaron mi grupo de tutoría. Me hicieron a un lado y fui a renunciar. Pues yo les digo, yo no puedo continuar así, no puedo, y siendo maestra tengo las manos atadas para hacer algo, y yo tengo que hacer algo. No, maestra, le ofrecemos más horas, la cambiamos de escuela, no me dejaban renunciar. No me dejaron renunciar, yo tuve que abandonar mi empleo. Me esperé por tus un principios año. morales. Pero por supuesto, ustedes se quedan ahí con su acosador y yo me retiro. Esperé a que mis alumnos me lo dicen estando en segundo de secundaria, y me espero a que cursen tercero, porque los empezaron a acosar también a ellos muy fuerte, a tenerlos en dirección, a interrogarlos, a no decir nada, no digas nada, a presionarlos, y entonces yo me quedé todo ese ciclo escolar con ellos. Terminaron ¿Y las ellos, mamás, los papás de las niñas? Nadie quiso decir nada
hasta la fecha nadie dice nada, nadie. Lo único que me decían es, si lo vuelve a tocar, si te vuelve a tocar, le decía a su hijo, si te vuelve a tocar, ahora sí me las va a pagar. Le digo, no señora, de una vez. Ya lo tocó, señora, no espera que vuelva a pasar. Ya lo tocó. Sí. Sí te tocó. Y el niño le decía, sí. Si te vuelve a tocar, ahora sí va a ver. Así fue. Y mientras un papá no quiere denunciar en representación de su hijo, pues no puedes hacer nada. Pues no. Y esa fue mi salida de la secundaria. Sin embargo, no perdí el contacto con mis alumnos. Sí. De hecho, 2 de ellos están trabajando conmigo ahorita como pasantes, estudiando Derecho los 2. Fíjate qué padre, que el destino, ¿no? Que cómo cruza otra vez el tren. Sí, y te pone en el camino, ¿no? Te pone en el camino. Afortunadamente, pues yo nunca dejé de litigar. ¿Y no le diste ese seguimiento a ese caso? No, porque a los papás nuevos pues ya no los conocía. Sí. Y los que ya habían salido, pues ya no quisieron denunciar, ¿no? Nadie. Voy a tomar agua Genius. Sí, adelante. Es buenísima. Agua Genius, que hay que recordar que es la única agua que tiene nanotecnología, y es agua funcional al alcance con trillones de nanopartículas de plata y vitaminas y minerales. Buenísima Agua Genius. Esta es gastro. Para los que tienen a lo mejor problemas en su estómago, por ahí gastritis, esta agua es muy buena. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, tocas fondo en cuanto a tu carrera de docente, renuncias y te dedicas a proteger los derechos de la familia, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Siempre, o sea, te digo que desde que entré a la secundaria, prácticamente a la par, pues seguí litigando en materia familiar. Nunca dejé de hacerlo. Sí. Me dediqué a 3 asuntos nada más. Sí. Porque tenía ya muchos asuntos y entonces tenía que abarcar todo. Mis pobres hijos, te lo contarán, andaban conmigo de arriba abajo. Me los llevaba juzgados, me los llevaba a ver a los clientes y estaban en la mesita de al lado y muy bien portaditos, pero... ¿Y tus hijos quisieron ser abogados? Claro que no. Claro que no. Dijeron, no, mamá. Todavía uno ya está en la universidad, está estudiando matemáticas, ciencias. Sí. Dijo, yo científico, social. Y el otro pues está en la prepa, todavía no decide, a lo mejor se endereza su camino. La persuadimos ahí, ¿no? Ajá. Sí. No es cierto, lo que quieran hacer ellos. Lo que les guste, ¿no? Claro, también es muy importante supuesto. que les gusta lo que hagan, ¿no? Claro. Porque he escuchado muchas historias de que no, es que mi papá me dijo que tengo que ser administrador, que tengo que ser médico. No, cero. Y eso es algo erróneo, ¿no? No, nada. Pero también, o sea, hemos aquí platicado en Genius Radio ese tema, ¿no? De que hasta cuando eliges la carrera tienes 18 años, 17 años, entonces en ese momento que toca decidir esa decisión como tal, estás muy chavo, o sea, no sabes ni para dónde ni para allá, pero como tú lo dices, yo siempre quise ser abogada, ¿no? Pero hay gente que no sabe ni dónde y bueno, deciden estudiar comunicación como yo, ¿no? Nada, no es cierto. Pero bueno, ya haces ese match y te dediques siempre a cuidar a la familia. Y bueno, en cuanto a la familia hay muchos problemas, ¿no? De dónde tocar: el divorcio, violencia, igualdad. ¿Cómo es esa onda de proteger a las familias? Bueno, yo creo que para poder proteger a una familia desde el aspecto jurídico, desde el aspecto legal, tienes que especializarte. Sí. No puedes ser un todólogo en el derecho, tienes que ser de verdad alguien que única y exclusivamente te dediques a eso, y eso es lo que yo hago, ¿no? Sí. Yo pongo mi despacho y bueno, lo único que hago es esperar a que me recomienden, porque yo trabajo por recomendación. Sí. ¿Quién te recomendó? ¿Quién te recomendó? ¿Quién te recomendó? Así, ahorita pues tengo una cartera muy grande de clientes, gracias a Dios, me favorecen. Sí. Porque... Y que te respaldan tu trabajo, bueno, ¿no? Sí, claro, mis casos de éxito son muchos.
no puedo mencionar nombres, no puedo mencionar todo porque tenemos una ética de, exactamente, de la protección de sus datos personales, pero bueno, si nos llegan a escuchar, ellos saben quiénes son. Tengo muchos niños a los que hemos ayudado y apoyado, y esto me lleva a ver la gran necesidad que tenemos de la protección a los derechos de la familia, porque efectivamente dicen, ay, abogada familiar, divorcios. Es lo más triste que puedes tú litigar un divorcio. Y uno como abogado familiar tienes la ética y el profesionalismo de sentar a tu clienta y decirle, espérate, no te conviene ahorita. Tienes esto, yo les pongo a mis clientas y a mis clientes una gama de posibilidades, elígela, ¿no? Elígela mejor, pero siempre protegiendo a sus hijos. No hay quien te diga, protege a tu hijo, ¿no? No, sácale el dinero, desplúmalo. Y hay gente que llega, se acerca al despacho y me dicen, es que yo quiero todo. Le regalé 15 años de mi vida y ahora quiero todo. Quiero mi casa, quiero mi coche, quiero mi cablevisión, quiero mi pantalla. Mi pantalla, sí, claro. O sea, se pelean hasta por la licuadora se quieren llevar, ¿no? Se pelean por una cafetera. Es que quiero mi cafetera tal y mi sillón tal. Es una cosa terrible y los niños en medio como una pelotita, pum, pum, pum. Y bueno, tú que has tenido ese contacto cercano con los alumnos de 12, 13 años, pongamos en una analogía, en un ejemplo. Hoy en día son los salones son como de 45, 50, pongámoslos en 50. Yo creo que más del 50% de ese salón, sus padres están divorciados. Sí. Y la carga emocional y la carga psicológica les va a afectar en su día a día, ¿no? En su rendimiento escolar. Y tú, que estás a mano con ellos, ves ese camino, ves directo el sufrimiento, cómo llega a la escuela, las calificaciones, cómo reflejan, ¿no? Lo que pasa en casa con lo que pasa en su casa con el estudio, ¿no? Así es, y definitivamente tienes que ser sensible. Un abogado familiar que no es sensible no te funciona, te va a llevar por un camino totalmente sinuoso, lleno de baches y de hoyos y demás, que te va a decir... Para que agilizar el trámite ¿no? Espérate, sí, claro, te van a sacar mucho dinero y te van a llevar, hay que denunciar. Usted denúncielo. Es como un diablito, ¿no? Ajá, exacto. Denúncielo por violencia. Diga que tomaba. Diga, de aquí a que se hacen las periciales, usted ya tiene su pensión provisional, le saca una lana y ya después vemos. Y no le deje ver a sus hijos mientras tanto. Y entonces las señoras o los señores, si no me das, no los ves. Y los niños así, bueno, ¿tengo o no tengo papá? ¿No? O sea, ¿me dejó o no me dejó? Haciendo de verdad un problema que actualmente ya es reconocido por la OMS como una enfermedad social. O vienen aconsejados, ¿no? Los niños. Bueno, eso se llama alienación parental. Alienación, sí. Y es un problema social ya. Sí. Mundial. Sí. Es mundial. Entonces, luchar contra eso, y no solamente contra eso, no luchas contra la mamá, no luchas con el papá, no luchas con los tíos, con los abuelos, con los primos que se empiezan a meter todos, no se los dejes, y yo me los llevo a Guadalajara y tú que no los vea, y yo me los llevo, estamos buscando niños en Guadalajara, en Querétaro, en Estados Unidos, los buscamos por donde sea. Y los encontramos y hacemos que nos los traigan y nos los regresen, porque a ver, tienen derechos. Entonces surgen un montón de cambios en materia familiar, en las leyes familiares, muy buenas, pero no todos los abogados lo sabemos aplicar, ¿no? Todos queremos buscar caminos que te van a llevar a conseguir cuestiones materiales. ¿Y quién se fija en las cuestiones psicológicas, emocionales, en las cuestiones emocionales, en los traumas que le vas a dejar y generar a tus hijos? ¿Cuántos niños hay que ya no se quieren casar? Ay, no, para vivir lo que vivió mi mamá, no, yo ya no me quiero casar.
no, yo no quiero tener hijos para que su papá me abandone como me abandonó a mí, y el mío, no, yo tampoco quiero, para que yo termine loca y pegándoles a mis hijos como mi mamá me pegaba. Es de verdad. Es algo muy, muy difícil, muy triste. ¿Y cómo le transmites a un niño con ese corazón roto y deshecho que la vida tiene una faceta siguiente, ¿no? Y que la puede disfrutar y que la puede gozar con o sin pareja? Una vida sin gritos, claro, sin violencia, ¿no? Pero desafortunadamente los patrones, la genética, tantas cosas tan difíciles, y nosotros padres, adultos, que tenemos que responder y tomar decisiones por nuestros hijos chiquitos, ¿qué derecho tenemos? Sí. ¿No? Yo te puedo decir algo muy personal. Yo tuve unos padres maravillosos. Tuve una infancia hermosa. Tuve una educación intachable en mi escuela que amé tanto, de monjas, donde me enseñaron muchas, no es necesario religión, pero sí es muy necesario valores, ¿no? Donde te enseñen valores, pero todo eso empieza en tu casa. Sí. Y todo eso empieza en tu familia. Por lo tanto, la familia es la base. Es un espejo, ¿no? Es la base de una sociedad y es un espejo. Y vas a reflejar lo que eres cuando eres adulto, ¿no? Sí. A lo mejor me dicen, ay, es que a ti, porque a ti te gusta dar. No es que no me guste dar, me satisface dar, me satisface ayudar. Sin esperar nada a cambio, ¿no? Me hace sentir bien conmigo. Si yo tengo, quiero compartir. Y el haber vivido esa infancia, esa adolescencia tan alejada de la violencia. Mi padre jamás fue violento, mi madre jamás fue violenta, siempre hubo cordialidad, y eso es lo que yo desearía para todos, ¿no? ¿Qué necesidad hay de arruinarle la vida a tus hijos? Y eso me hizo a mí reflexionar y pensar y decidirme a crear una asociación donde yo pueda aportar algo más todavía. Un granito de arena, ¿no? Sí, algo más. Y entonces ahí surge mi idea de Unishi, que es mi asociación. Yo soy la socia fundadora. Pero platícanos cómo funciona, cómo es el proceso de esa fundación. Mira, hay muchas fundaciones que se encargan de atacar la alienación parental, la obstrucción de las convivencias, que es el día a día actual de las parejas que se divorcian. Pero no les ofrecen un acompañamiento jurídico, les recomiendan abogados. Mira, aquí está este abogado, dile que te ayude, dile que vienes de parte de tal asociación. Son muy buenas personas y son muy buenas asociaciones, pero finalmente te mandan y te dicen, pues si no tienes para pagar, pues, no te puedo ayudar, ¿no? Sí. Hay muy buenas abogadas, compañeras mías, las conozco, que llegan los clientes de las asociaciones y les dicen, bueno, yo te voy a ayudar, cobro caro, pero vamos a lograr tener a tus hijos en tus manos. Sí. No, pues qué padre, y se deshacen por pagar, y terminan abandonando sus asuntos porque no pueden pagar al abogado. Entonces Unishi nace aportando esa parte que le hace falta a las otras asociaciones. Nosotros somos los abogados de los niños. Brindar la ayuda, ¿no? Claro, nosotros no canalizamos, nosotros somos los abogados. Sí. Ven a Unishi y nosotros en Unishi te vamos a dar todo el acompañamiento. Te hacemos un estudio socioeconómico y determinamos cuánto nos puedes pagar. Sí. Y si puedes pagar. Eso está y si no puedes pagar, ¿no? Te ponemos una cuota mínima nada más para gastos de recuperación, hojas, copias, no sé. El tiempo lo pongo yo, ¿no? Exactamente. Y poder ayudarlos, no como un defensor de oficio que tiene 1,000,000 de asuntos y les vale un cacahuate, pero lo hacemos de una manera muy personalizada. Damos un acompañamiento muy padre. Ahí dentro de la asociación yo trato de allegarme de colegas que quieren incursionar en la materia familiar.
llevan determinadas situaciones éticas que yo les enseño, que yo les transmito. Eso es importante. Y les doy clases de actualización en materia familiar, los voy coacheando, sí, para que se vayan por las vías. Y si van a atender a una persona que llega por un ISHI, esas personas no se les va a cobrar. Ya saben que tienen que admitir pro bonos, sí, sí. Es toda un sí, un mundo, una estructura. Una estructura, sí, exactamente. Sí. Es toda una estructura que tiene que funcionar, sí, en pro de los niños. Solamente de los niños, porque yo le digo a mis clientes, a ver, tú me vas a contratar porque eres el adulto, pero yo no soy tu abogado, yo soy el abogado de tus hijos. Y si tus hijos quieren quedarse con su mamá, se van a quedar con su mamá, y tú lo tienes que aceptar por la mejor de las vías. O si tu hijo dice, me quiero ir con mi papá, vamos a luchar para que tu hijo se quede contigo, porque sí, generalmente lo buscan los hombres. Sí. Oye, qué padre que estés involucrada también en ese tipo de cuestiones de proteger siempre al niño, no al menor, que siempre a lo mejor siempre es la víctima, el aplastado, el que siempre tiene que recibir el golpe más fuerte, ¿no? Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que aquí el tiempo es muy breve, la verdad? Me está llenando de bastante información la cantidad de casos que puede haber, ¿no? Que pueden llegar a haber. Muchos. Y que tendremos que hablar aquí en otro programa. Claro. Pero entramos a la etapa de las dinámicas. ¿Estás lista? A ver. Mira, aquí nervios. Las dinámicas son así. Yo te voy a decir una frase y tú la vas a tener que concluir. ¿Te parece? Ver, sí. ¿Estás lista? ¿Preparada? A ver. Ven. Lo que hago por mi país es aportar un granito de arena. Yo amo a México porque soy mexicana. Defino a mi país como el país más hermoso y el país más cálido que se puedan encontrar en el mundo. Si tuviera que cambiar, o si estuviera a mi alcance cambiar algo de mi país, sería a lo mejor el machismo y el feminismo exacerbados. Lo que no me gusta de mi país es todo me gusta. Todo te gusta, no hay nada todo que no te gusta. Muy bien. Me parece interesante. Y la otra dinámica es palabras por minuto. Tú vas a decir todo lo relacionado a Agua Genius en un minuto. Entonces yo te la pongo aquí, de lejito, no se vale leer la parte de atrás. No. Y en el momento que yo te diga, listo. Nanopartículas, plata, salud, problemas intestinales, estómago, gastritis, ¿sí? Alimentación, nutrición, hidratación, genialidad, tecnología, calidad, buen precio, facilidad para adquirirla, ¿qué otra cosa tengo? Atención, servicio, no sé. Vamos. Te quedan 10 segundos. Publicidad, armonía. Tiempo. ¿Por ahí cuántas fueron? 18 palabras. Fueron bastantes. Entras al ranking de las palabras. Y bueno, no. Si no te podemos decir cómo van los demás porque sería trampa, pero si tú eres la ganadora te daremos un aviso, una minuta, un fax, de que ganaste. Y bueno, te llegará ahí un premio, eso es sorpresa. Para los que no conocen la dinámica, se le da un regalo al invitado ganador. Muy bien. Pero eso fue la etapa de las dinámicas. Y bueno, pero ¿dónde te pueden encontrar? Por vía de redes sociales, con un teléfono, lo que gustes aquí, dar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Claro. A lo mejor tenga un problema familiar que quiera resolver, que tenga la duda.
¿cómo te pueden encontrar? Bueno, tenemos nuestras oficinas en La Condesa, en Aguascalientes 175, ajá, sí. En el 11º piso. Pueden preguntar por mí, que soy la titular, Verónica Moreno Sierra. Y bueno, tengo un equipo muy grande de abogados que te pueden atender todo el tiempo. Mi teléfono es 55 32 22 68 50 y bueno, mi Facebook es mi nombre y mi asociación se llama Unishi AC, con la U mayúscula y las demás minúsculas, para que ¿Ahí en redes? Ajá, yo les pido que entren, que consulten la información que posteamos todos los días. Que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo, que me contacten a través de inbox y nosotros les damos seguimiento a todos sus asuntos y a todas sus necesidades. Y denle like a mi página y compártanla, porque es muy importante para difundirla. Sí, claro, ahí estaremos echándole un ojo a la página. Y bueno, así rapidísimo, siempre le pedimos a los invitados que nos recomienden una serie, una película para la gente que a lo mejor no sabe qué ver, que no sepa qué buscar. Algo relacionado con protección, con educación, o una película que te guste, una serie. Bueno, ya recomendamos la de Adiós a Lenin, para que aprendan lo que es la diferencia entre socialismo y capitalismo. Y hay una película que me encantaría que vieran, pero no me acuerdo cómo se llama, la tengo en mi celular. Sí. Además, ¿de qué se trataba? Se las pongo. Habla sobre la alienación parental. Okay. Y una de las artistas que sale es Madonna. Sí. Y es una película noventera. Sí. Les prometo decirles el nombre de la película, lo estaremos porque compartiendo. no lo recuerdo, pero habla de la problemática de una pareja de decidir por la convivencia de sus hijos, ¿no? Sí. De su hijo, del único hijo que tienen, son amigos y tienen un bebé como amigos, y entonces ella decide pues llevarse a su hijo, y termina muy bonito. Es justo lo que yo hago. Bueno, pues ahí tienen la recomendación de esta semana para que le echen un ojo. Y recuerden que Agua Genius la pueden encontrar en La Comer, en Fresco, en City Market, Tiendas Orígenes y en Farmacia Nueva Central. Por ahí pueden encontrar la que es Vitality, la que es Gastro, para las diferentes situaciones que se encuentren y para el día a día también, ¿no? Para hidratarnos, porque siempre es importante. Recuerden que a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Andresín Junior en todas mis redes sociales, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por seguir aquí con nosotros en cada semana, cada emisión de miércoles, con un nuevo invitado y un tema nuevo que siempre andamos tocando aquí. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Genius Radio. Recuerda que todo es posible.